El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hay personas que piensan que con lamentarse no resolvemos nada. Sin embargo, el lamento individual o colectivo está asociado a una forma importante y saludable de expresar el dolor, el duelo o el sufrimiento por una pérdida de la índole que sea. En la clase de hoy veremos cuán importante es no quedarnos en el lamento, sino movernos a la esperanza. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en este día estaremos trabajando nuestra lección 19, titulada Su amor nos llena de esperanza. Y el texto bíblico que estaremos utilizando en este día se encuentra en Lamentaciones, capítulo 3, los versículos 16 al 24. Y el texto áureo para este día se encuentra en Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 y 22, que lee de la siguiente manera: Pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Y los objetivos para este día son los siguientes. Número 1, exponer una nueva unidad cuyo tema es esperanza manifiesta, y a su vez dar continuidad a la unidad anterior titulada Esperanza Viva. Número 2, definir lo que significa Lamentaciones como libro bíblico y como expresión de proceso de pérdida. Número 3, aplicar lo expuesto en los momentos de dolor y lamento de las personas y los pueblos. Y número 3, afirmar la esperanza como recurso de fe y balance en la vida personal y colectiva. Y el vocabulario para este día es una palabra solamente: lamentaciones, que es lamentarse mediante un canto o poema de duelo, dolor o tristeza. Y les invito, mis amados hermanos, ¿qué les parece si buscamos nuestras Biblias y buscamos el libro de Lamentaciones, capítulo 3, los versículos 16 al 24, que son los versos base para la lección en este día? Y voy a estar dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Así que les invito a que busquen sus Biblias y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis dientes quebró con guijarros y me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajeno y del hiel. Aún lo tengo en la memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Pero esto consideraré en mi corazón, y por esto esperaré, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, por tanto, en él esperaré, dice mi alma. Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra y oramos en este día. Señor, gracias por tu palabra, que ciertamente alicienta nuestra alma y a nuestro espíritu. Y te pedimos que a través de ella nos hables a cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, mis hermanas en este día, y permite, Señor, oh Dios, que a través de esta palabra podamos seguir creciendo y madurando en ti. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy estamos iniciando una nueva unidad bajo el tema Esperanza Manifiesta.
fiesta. La unidad pasada era Esperanza Viva. Así que el tema de esperanza lo vamos a seguir trabajando en las próximas lecciones. Y ciertamente una de las cosas, ¿verdad?, que queremos hacer es hacer este énfasis en lo que es la esperanza, de cuán importante es poner nuestra confianza en el Señor, y no solamente en eso, sino en sus promesas que son fieles y verdaderas. Y es lo que hemos estado, ¿verdad?, trabajando en las pasadas lecciones. Le daremos continuidad, poner nuestra confianza en Dios, en sus promesas que ciertamente son fieles y son verdaderas. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del libro de Lamentaciones. Y el libro de Lamentaciones se escribe un tiempo después de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Esto aproximadamente para el año 587, ¿verdad?, antes de Cristo. Ustedes saben, como hemos hablado en clases pasadas, el asunto de la destrucción de la ciudad y el templo cuando los babilonios llegaron. Y luego que entonces se da este evento, pues una vez se estabilizaron, ¿verdad?, allí en Jerusalén, los que quedaron, otros que fueron exiliados, comenzó a celebrarse como unas ceremonias, ¿verdad?, para conmemorar lo que ocurrió ese día. Y usted dirá, ay, Dios mío, pero ¿por qué van a estar conmemorando un evento como ese? Bueno, eso tenía dos objetivos. Número uno es que nunca olvidaran lo que ocurrió, pero a la misma vez que no olvidaran la esperanza de restauración que había sido anunciada por los profetas. Y eso lo otro lo podemos ver a través del libro de Isaías, que más adelante vamos a hacer una referencia. Cuando usted comienza a leer el libro de Isaías, los capítulos 40 al 55 en adelante comienzan a hablar de ese asunto de la esperanza. Y entonces, ¿qué hacían, verdad? Pues prácticamente ellos se reunían, hacían este día nacional, y iban donde estaban las ruinas del templo. Y entonces comenzaban a orar allí, ayunaban y se hacían otras manifestaciones, ¿verdad?, de aflicción y duelos, cantaban, entonaban poemas. Y esto era la dinámica que se daba, ¿verdad?, en aquel momento que se celebraba este día, ¿verdad?, nacional, ¿verdad?, de oración, para no olvidar lo que ocurrió y que no se olvide la esperanza de restauración que ciertamente fue anunciada por los profetas. Ahora bien, cuando hablamos del libro de Lamentaciones, hay una palabra que guarda mucha relación, una palabra hebrea que se llama kinot. Y kinot se designaba, era originariamente a lo que eran los lamentos o los cantos que se daban, ¿verdad?, cuando moría una persona. Y ciertamente luego esto lo adaptaron, ¿verdad?, y se aplicó, ¿verdad?, a unos poemas que hacían en base, ¿verdad?, a la catástrofe nacional que ocurrió, ¿verdad?, de la destrucción de la ciudad y del templo. Así que vemos que Lamentaciones, que es un libro de poemas, ¿verdad?, emplea esta forma literaria, y entonces vemos que se añade un contenido nuevo. Así que no solamente en la lamentación se va a expresar el dolor por lo ocurrido, por la crisis, por la tragedia, por lo que pasó, ¿verdad?, que era parte de la historia de Israel, sino que vemos que también va a mantener firme su fe y su confianza en el Señor, sabiendo, obviamente, que era necesario que esperaran en el Señor, porque ciertamente el Señor había hecho promesa. Y esto, mis amados hermanos, pienso que cuando leemos el libro de Lamentaciones, esto aporta grandemente a la iglesia en este día, en especial en dos áreas, en la parte teológica y en la parte espiritual. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando leemos Lamentaciones, esto está aportando grandemente en este asunto de aprender a confiar en el Señor, aprender a confiar en nuestro Dios, aún en medio de los fracasos, aún en medio del dolor. Y también, importante, que aprendamos a expresar ese dolor en oración y que podamos llevarle al Señor
en oración nuestro dolor, nuestras amarguras, nuestras angustias. Y esto, mis amados hermanos, es importante. En ocasiones, ¿verdad? Escuchamos hermanos, ¿verdad? Que dice, no le des quejas al Señor. O no le preguntas al Señor por qué. Y la realidad es, mis amados hermanos, que en medio de los procesos de dolor y de quebranto y de crisis, es necesario que nosotros tengamos la confianza plena de poder llevar nuestro lamento al Señor en oración y que podamos ser sinceros con Dios. Si usted está molesto, si usted está frustrado, si usted está adolorido, todo eso, mis amados hermanos, tenemos que llevarlo al Señor en oración y tenemos que ser honestos en el proceso. Y a Dios le gusta que nosotros podamos ser honestos, que seamos sinceros con Él. Sin embargo, vamos a ver en la clase, porque me encanta esto, porque la clase nos presenta que, mira, sí, es bueno que podamos lamentarnos a nuestro Dios, que podamos hacerle preguntas a Dios en medio de nuestros dolores y nuestras angustias, porque sí, llegan momentos difíciles, mis amados hermanos. Y nos preguntamos por qué. Y la realidad es que las experiencias de crisis y de dolor nos deben llevar a vivir en esperanza. Porque cuando comenzamos a expresar nuestro dolor y nuestro sentir, algo ocurre en nuestro ser y es que es como si fuéramos purificados a través de las experiencias de dolor y de crisis y nos ayudan, ¿verdad?, a comprender a Dios de una manera distinta. Ciertamente tenemos que partir desde la esperanza. ¿De la esperanza de qué, verdad? Pues la esperanza de nuestro Dios. Que partamos de esa esperanza en nuestro Dios y de sus atributos. Y más adelante vamos a hablar acerca de esos atributos de Dios, que uno de ellos es la misericordia, que más adelante vamos a estar trabajando esto. Pero bueno, los versículos 16 y 19 vemos que la persona que está aquí hablando está manifestando que está agotada, que está quebrantada, y ciertamente esto aporta a que podamos ver qué sucedió después de esa deportación. Y es que ciertamente hubo un quebranto y la gente estaba agotada espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Y me encanta mucho esto, ¿verdad? Porque más allá de que lo que es su lamento, ¿verdad?, de describir cómo quedaron las murallas, cómo quedó de destrozado, no. Vemos que en su expresión hay un tipo de reflexión que es mucho más profunda, ¿verdad? Y me encanta mucho porque vemos a través de este capítulo cómo el que está hablando, ¿verdad?, en un momento parece ser, ¿verdad?, una persona, un profeta, pero también parece ser que es el pueblo o es la ciudad. Y la realidad es que esto es usual en el libro de las Lamentaciones, porque hay como ese vaivén, ¿verdad?, de queja individual en un momento, pero también se puede ver un vaivén en el asunto colectivo. Entonces podemos ver entonces que es como la persona quejándose como individuo, la persona quejándose como colectivo, y eso es importante señalarlo. De igual manera vamos a ver ese vaivén entre lo que es el dolor, el sufrimiento, el lamento, pero a la misma vez ese asunto de la esperanza. Y la realidad es que, mis amados hermanos, esto refleja lo que es la realidad del ser humano a nivel emocional. Hay momentos donde nosotros nos encontramos, miren, que estamos viviendo una gran crisis. Y miren, como dicen por ahí, no nos huelen ni las azucenas. Sin embargo, hay momentos en nuestra vida que caminamos bien esperanzados y nos vemos, ¿verdad?, que estamos como que bien motivados y estamos como que nos llevamos el mundo por el medio. Sin embargo, es importante, ¿verdad?, que recalquemos que estos vaivenes, ¿verdad?, como si fueran olas, es parte de la vida. De hecho, lo vemos en el libro de los Salmos. Cuando usted lee el libro de los Salmos, se da cuenta que hay unos salmos que usted dice, wow, el salmista está en un momento pico, está súper alegre, contento. Pero hay momentos que usted ve que baja como una montaña rusa y de momento ya no está tan alegre y contento, y lo vemos que está, miren, como dicen por ahí, cansado de la vida. Y eso es parte de lo que es nuestra humanidad, y no hay nada malo en eso. No hay nada malo, eso es parte de nuestra humanidad. Lo importante, mis amados hermanos, es que no perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. Porque, miren, como país,
Yo creo que cada uno de nosotros hemos sufrido, ¿verdad? La situación que atraviesa nuestro país, que ciertamente ha incrementado luego del huracán María, luego de la pandemia, la crisis económica que venimos arrastrando de años, donde vemos tantas y tantas injusticias que se están dando en nuestro país. O sea, una de las cosas que hay que trabajar, que tenemos que levantarnos en contra de esto, es la escasez de servicios médicos que tiene nuestro país. Y esto es una realidad, mis hermanos. Citas médicas de aquí a un año, de 6 meses. Y eso, mis amados hermanos, es una crisis. Pero vivimos esperanzados. Vivimos esperanzados de que Dios, miren, lo que ha prometido, Él hará. Y nos basamos en esos atributos de Él. Pero ciertamente, ¿verdad? Tenemos que entonces, ¿verdad? Como dice el texto, entender que esto es parte de los procesos de la vida y que es necesario en esos procesos de lamento que también señalemos lo que está mal. Porque en el proceso de lamento también tenemos que señalar lo que es la injusticia. Pero vivimos también, como parte de esa expresión, lo que es la esperanza en nuestro Dios. Ahora bien, vemos entonces que estos versículos que inician, ¿verdad? Vemos que el versículo 17 y 18 predomina el lamento individual y parece, ¿verdad?, que se ha perdido toda la esperanza, que no hay posibilidad de paz, no hay posibilidad de felicidad. Pero entonces vemos que se asoma allí el tema de la esperanza. Y fíjense, a pesar de la desesperanza que puede sentir esa persona que está hablando, el orante, se niega a rendirse. Y eso yo creo que es una actitud importante, es el asunto de la resiliencia. Y nosotros como país y como individuos sabemos lo que es la resiliencia. Y es que nos neguemos a rendirnos. Pero lo hacemos fundamentados en la esperanza que nos ofrece nuestro Dios y Salvador. Me encanta mucho esto. Ahora bien, algo que quizá es importante también mencionar es cómo aprendemos a vivir en el día a día, fijando nuestra mirada en Dios, sabiendo que a pesar de lo que estemos pasando, miren, tenemos que vivir la vida con esperanza. Y yo creo que es un asunto importante que basemos nuestra esperanza en los atributos de nuestro Dios. Un Dios que es misericordioso, un Dios que es amoroso, un Dios que es bondadoso y un Dios que es fiel. Miren, mis amados hermanos, eso es más que razón para que nosotros aprendamos a esperar en nuestro Dios. Y eso es importantísimo. En los versos 20 al 22. Miren, esos versos muchos de nosotros los hemos recitado, algunos hasta los hemos cantado porque hay cánticos. Nos hablan, ¿verdad?, acerca de esa esperanza hermosa y efectiva. Y permítame darle una lectura nuevamente. Voy a estar dando una lectura de la versión Reina Valera del 60. Y miren cómo dice estos versículos 20 al 22. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Qué hermoso. Y el verso 22 termina diciendo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Wow, mis amados hermanos. Qué hermoso ver cómo esta persona, este orador que está lamentándose, cambia su mirada de aquello que fue un recuerdo doloroso y pone su mirada en el Dios verdadero. Yo creo que esto, mis amados hermanos, es importante que lo tengamos, que dejemos de seguir mirando a lo que sucedió, a ese evento que nos trasnotizó, a ese evento que nos marcó negativamente, y que comencemos a poner nuestra mirada en el Dios que cada mañana son nuevas sus misericordias. Miren, mis amados hermanos, esto nos debe llenar de esperanza. Y yo pienso
que cada uno de nosotros tenemos que ser fieles a eso, a que esperemos en fe. Y de igual manera que le busquemos, porque el texto bíblico nos enseña que aquel que busca a nuestro Dios le encuentra. Y esto es importante, porque cuando nos encontremos con nuestro Dios, sepamos nosotros que su misericordia no se va a acabar y su compasión va a ser para con cada uno de nosotros. Mira, mis amados hermanos, ciertamente no quiero, ¿cómo decirlo, verdad? No quiero decir que lo que has sufrido no ha sido fácil. No. Sé que tu sufrimiento ha sido difícil, te ha tocado, pero tu mirada tiene que estar puesta en el Señor, en esa esperanza que Él nos brinda. Sabemos que hay dolor, pero tenemos que comenzar a cambiar nuestra mirada en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tiene mucho cuidado de nosotros. Y cuando se dan estas experiencias de crisis, mis amados hermanos, ¿ustedes saben lo que sucede? Comenzamos a replantearnos nuestra fe. ¿Qué fue lo que nos pasó cuando vino María? ¿Fue lo que nos pasó cuando vino la pandemia? Comenzamos a replantear nuestra fe. Porque a veces tenemos un entendimiento de nuestra fe que no es, el correcto. Y es necesario estos procesos de dolor y de crisis para que podamos profundizar en nuestra espiritualidad, en esa espiritualidad cristiana nuestra. Que aprendamos y que sepamos que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos porque Jesús ha vencido. Y la realidad es, mis amados hermanos, que no podemos vivir en el dolor, en el lamento constante. Tenemos que movernos a la esperanza. Porque miren, si nos quedamos en el dolor, en el lamento, nos vamos a volver pesimistas y nos vamos a convertir en personas amargadas. No vamos a encontrar solución a nada. Pero de igual manera, si ignoramos ese dolor que está ahí, nos vamos a enajenar y nos vamos a perder de grandes oportunidades de nosotros poder crecer, madurar y que aprendamos a vivir mucho más fortalecidos en el Señor. Mucho más fortalecidos. No se trata de que neguemos el dolor. No. Tenemos que afirmar que aún en medio del dolor, eso va a replantear una nueva fe en nuestra vida que tiene que estar cimentada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero culminar con una expresión del salmista que dice: has cambiado mi lamento en baile. Y ciertamente el dolor, mis amados hermanos, no va a durar para una eternidad. No olvidemos que en la mañana vendrá el gozo y la alegría. Amén. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si tenemos una palabra de oración y les pedimos a nuestro Señor que nos ayude en medio de nuestros procesos de lamentos y que aprendamos a vivir esperanzados en Él? Porque tus misericordias no se han agotado y en eso espera nuestra alma. Te damos gracias. Permite que en nuestro lamento encontremos la fuente de esperanza que eres tú. Y esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y esperamos así poder estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.